Dios les bendiga, queridos estudiantes del curso de Bases Bíblicas y Teológicas del Ministerio. Bienvenidos a nuestra tercera semana de estudios. Damos gracias al Señor porque vamos marchando bien en el curso. Estoy recibiendo sus tareas y las estoy revisando. Me voy a ocupar de calificar en los primeros días de esta semana, calificar todo lo que hasta este momento ustedes han participado, los foros y las tareas que me han enviado. Ya gracias al Señor he quedado libre solamente con este curso para poder dedicarme con mayor tiempo estas 2 semanas que nos quedan. Entonces estaba esperando, hermanos, que me enviaran sus exposiciones para poder hacerles un resumen de la unidad anterior, que son los tipos ministeriales del Antiguo Testamento. Entonces vamos a dedicarnos a dar un vistazo a esta unidad anterior, ¿verdad? Y ver cómo los oficios ministeriales en el Antiguo Testamento son el trasfondo bíblico importante para el ministerio del Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces esa ha sido nuestra unidad 2, tipos ministeriales del Antiguo Testamento. Como saben, la palabra tipo, en lo que se refiere a interpretación bíblica, a hermenéutica, se refiere a una verdad, o un personaje, una idea del Antiguo Testamento que anuncia una verdad, una idea, un personaje del Nuevo Testamento. Entonces el tipo es una figura, ¿no? Y cuando hablamos de tipos ministeriales estamos usando más que todo esa idea, ¿no? De que estos oficios ministeriales del Antiguo Testamento prefiguran los oficios o las funciones ministeriales del Nuevo Testamento. Entonces ustedes han ya hecho sus exposiciones sobre diferentes oficios ministeriales del Antiguo Testamento, ¿verdad? Yo solamente quiero dar un repaso y más o menos explicarles la relación que tienen estos tipos ministeriales del Antiguo Testamento con lo que vamos a ver en esta unidad que estamos comenzando de esta tercera semana, que nos habla de el ministerio en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces tenemos en primer lugar a Moisés. Moisés, hermanos, como sabemos, fue el líder fundamental del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, ¿no? Y Moisés es un ejemplo muy importante de liderazgo. Entonces, ese es más que todo el enfoque que podemos darle a Moisés, como un líder fundamental en la historia del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Pero es harto conocida también la historia de Moisés en el sentido de que hubo un momento en que se sintió agobiado por las responsabilidades, por las tareas, porque en esa oportunidad, en ese tiempo, él era el que se encargaba de juzgar al pueblo de Israel. Él solito, diríamos, era el que se encargaba de juzgar al pueblo de Israel. Entonces ahí vemos en la palabra de Dios que su suegro Jetro fue quien le dio el consejo de dividir al pueblo en grupos, asignar líderes sobre estos grupos y que esos líderes delegados por Moisés trataran los asuntos menores y que solamente trajeran a Moisés los casos críticos, los casos diríamos más difíciles, ¿verdad? Entonces ellos lo derivaran a Moisés. Pero mientras que estos líderes delegados pudieran solucionar esos problemas, entonces no iban a molestar al líder principal que era Moisés, porque dice la palabra de Dios que Moisés estaba sentado juzgando al pueblo desde la mañana hasta en la noche, y eso era muy agotador para él, ¿no? Así que fue un consejo sabio el que recibió de su suegro. Y esto, por supuesto, se toma este caso de Moisés como
la importancia de delegar, ¿no? La importancia de delegar. Nosotros como líderes tenemos que aprender a delegar. Entonces Moisés fue también legislador, como sabemos, fue a quien Dios le dio la ley, primero los 10 mandamientos y luego con la sabiduría que Dios le dio, Moisés pudo redactar todas esas normas particulares conforme Dios también le iba revelando, le iba instruyendo. Entonces Moisés fue el que redactó, formuló toda esa ley que conocemos como la ley levítica, ¿verdad? La ley del Antiguo Testamento. Moisés además podemos considerarlo como el primer profeta, ¿verdad?, en las Escrituras, porque en cuanto a oficio se refiere, ¿no? Moisés, porque como sabemos, cuando Dios se presentó en el monte Sinaí para dar las tablas de la ley, los 10 mandamientos, el pueblo, dice la palabra del Señor, que tuvo miedo al escuchar la voz de Dios, al escuchar el sonido terrible que había en el monte, la trompeta, el humo y el fuego y todas las cosas espectaculares que se manifestaron allí a causa de la presencia de Dios. Entonces el pueblo tuvo miedo y le pidieron a Moisés que ya ellos no querían oír más directamente la voz de Dios, sino que Moisés lo representara delante de Dios, que Moisés fuera, hablara con Dios, recibiera las instrucciones de Dios y luego Moisés viniera y se las compartiera. Y es precisamente ese el origen del término profeta en el Antiguo Testamento. Es uno que habla en representación de otro. Entonces Moisés, como profeta de Dios, ¿verdad?, era el que le hablaba al pueblo la voluntad de Dios, lo que Dios quería para el pueblo. En ese sentido se puede considerar como el primer profeta en cuanto a oficio se refiere, aunque antes de Moisés ya hubo profecía en la Biblia, en la palabra de Dios. Moisés también fue un hombre de gran fe, como sabemos, ¿verdad? Fue un hombre de gran fe, fue un hombre de oración, ¿verdad? Un hombre que, como dice allí la palabra, pasaba tiempo con Dios, ¿no? En 2 oportunidades se nos dice allí que pasó 40 días y 40 noches con Dios, metido en la presencia de Dios. Y también nos narra la Escritura que era un hombre de carácter manso, ¿no? Dice que no había hombre tan manso sobre la tierra como Moisés, es decir, un carácter humilde, ¿no?, un carácter de siervo. También Moisés fue celoso de las cosas sagradas y de la ley de Dios. Fue un hombre que formó y capacitó a un líder que lo sucedió, que fue Josué, ¿verdad?, primeramente. Como sabemos, Josué fue siervo de Moisés y Moisés le instruyó y le capacitó para cuando ya Dios puso en los hombros de Josué la tarea de dirigir al pueblo y continuar la función de Moisés. Decía que fue un hombre celoso de las cosas sagradas y de la ley de Dios. Recordemos el celo de Moisés por la santidad de Dios y por las cosas de Dios, ¿no? Cuando bajó del monte y vio que el pueblo se había extraviado tras el becerro de oro, habían caído en idolatría, en orgía, como en los cultos idolátricos de las naciones paganas, con aquella gran fiesta que hicieron, se sentaron a comer y a beber, dice la Escritura, y se fueron tras los ídolos, ¿verdad?, al hacer ese becerro de oro. Moisés tuvo un celo tremendo por Dios y dice que ahí rompió las primeras tablas de la ley que Dios le dio, esas primeras planchas de piedra que Dios le dio con los 10 mandamientos, se las rompió y después fue necesario que Dios le volviera a escribir nuevamente esos 10 mandamientos que habían sido escritos por el dedo de Dios. Entonces, este es en resumen Moisés,
un líder muy importante en el Antiguo Testamento y que nos anuncia o prefigura el liderazgo cristiano, ¿verdad? Un líder que permanece en la presencia de Dios, un líder que es valiente para poder enfrentar los desafíos que se le presentan, y en ese sentido Moisés es un gran ejemplo para nosotros como líderes cristianos, ¿verdad? Y también es figura de Cristo, más el libro de Hebreos dice que por supuesto Cristo es superior a Moisés en todo sentido, ¿no? Vamos a pasar al siguiente, que es Josué, ¿verdad? Sucesor de Moisés. Josué fue servidor de Moisés, permanecía en el tabernáculo sirviendo. Dios lo seleccionó como el sucesor de Moisés, fue Dios mismo el que lo llamó. Fue un gran estratega militar, encargado de repartir la tierra juntamente con Eleazar, y aprendió a designar responsabilidades como hombre, como ciudadano. Buscó lo mejor para su patria. Como militar fue honorable e imparcial. Y es memorable su frase: yo y mi casa serviremos a Jehová, ¿verdad? Es un versículo muy conocido, Josué 24:15. Al momento de él dar su despedida al pueblo de Israel cuando ya estaba anciano, ¿verdad? Entonces dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. Cuando los desafían a escoger a quién habían de servir, ¿verdad? Entonces él pronuncia esa frase tan importante en la Escritura: yo y mi casa serviremos a Jehová. Expresa el lema de su vida. Este celo de Josué porque su casa, su familia pudiera servir a Dios, ¿verdad? Es sumamente importante, hermanos, y nos anuncia el cuidado que Dios quiere que nosotros como líderes tengamos con nuestra familia, ¿verdad? Que nuestras familias puedan servir a Dios y que nuestro hogar, nuestra casa pueda estar consagrado al servicio del Señor. Entonces Josué fue un líder muy importante que aún nos presenta la palabra de Dios que ya en su vejez todavía fue un conquistador, ¿verdad? Todavía cuando no había recibido la tierra que Dios le había prometido y le había dicho Dios que lo que pisara la planta de su pie, eso iba a ser de él. Dice que al final, ya cuando estaba bastante avanzado en edad, pero todavía se sentía fuerte para conquistar, le pidió a Moisés pues que le permitiera ir a la conquista de esa tierra que Dios le había prometido a él, ¿no? para que fuese su heredad, su familia, de su familia. Entonces así dice la palabra del Señor que Josué conquistó ya en esa última etapa de su vida, ¿verdad? Es maravilloso lo que nos dice la palabra del Señor. Entonces Josué, como ministro en el Antiguo Testamento, es un ejemplo muy importante que nosotros tenemos en el ministerio cristiano. Luego tenemos otro tipo ministerial en el Antiguo Testamento que es el vidente, ¿verdad? El vidente. Ya algunos han también expuesto de este tipo ministerial del Antiguo Testamento. El vidente fue un precursor de los profetas o del profeta. Es decir, que antes de llamársele profeta se le llamaba vidente. Antes de llamársele profeta se le llamaba vidente. Entonces ahí hay muchas enseñanzas en la palabra de Dios que nos muestran, hermanos, la importancia de estos ministerios. En el caso del vidente, era una persona que discernía la voluntad de Dios, que recibía revelación de parte de Dios. Entonces ahí tenemos en primer libro de Samuel, capítulo 9, versículo 9, dice: antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Entonces el vidente era un hombre
que estaba metido en la presencia de Dios, ¿no? Recibía esa revelación sobrenatural sobre cosas que estaban ocultas, y en este sentido el vidente representa esa comunión íntima del ministro con Dios, ¿no? Que le permite discernir y conocer la voluntad de Dios, y es un tipo muy importante de ministerio, ¿verdad? Que prefigura el ministerio en el Nuevo Testamento. Luego tenemos el Nazareo. El Nazareo, como sabemos, la palabra Nazareo significa separado o consagrado, ¿verdad? La característica de estas personas era que se dejaban crecer el cabello, no se lo cortaban, con un voto que hacían a Dios, ¿no? Ese era distintivo del Nazareo. Como sabemos, Sansón fue nazareo, ¿no? En el Antiguo Testamento, y otros. El voto nazareo era estricto, quizás más que los propios votos de los sacerdotes. Duraba un tiempo específico, ¿verdad?, que la persona hacía el voto de su nazareato, y este tiempo probablemente no era menor de un año y podía ser para toda la vida. Había 3 señales de la separación nazarea, como he explicado: no beber vino, abstenerse de todo lo producido por la vid, no cortarse el cabello, no acercarse a un cadáver. Entonces, todo el tiempo de su voto era consagrado a Dios. Era una práctica muy común, representada por personas bien conocidas en el Antiguo Testamento como Sansón y Samuel, ¿verdad?, que también fue el nazareo. Pero en el Nuevo Testamento también tenemos el voto nazareo con Juan el Bautista. Y también dice la palabra del Señor que Pablo, en una oportunidad, también estuvo cumpliendo este voto nazareo por cierto tiempo, juntamente con otras personas. ¿Qué nos indica este voto nazareo, hermanos? Es ejemplo de la santidad, de la consagración al Señor, ¿verdad?, de la pureza de vida. Entonces, es también un tipo ministerial muy importante, ¿no?, para el Nuevo Testamento, el nazareo, un hombre consagrado al Señor. Luego tenemos el juez, ¿no? El juez, como sabemos, hubo un periodo en que gobernaron los jueces en Israel. Eran libertadores escogidos por Dios. Sus acciones eran dirigidas providencialmente por el Señor. En ese tiempo Israel no tenía ejército permanente, y entonces todos los que peleaban eran voluntarios, no eran profesionales, y eran dirigidos por los jueces que Dios levantaba. Los jueces eran hombres que habían sido tomados e investidos por el poder del Espíritu de Dios. Pero este Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios, venía eventualmente sobre los jueces. Como en todas las personas del Antiguo Testamento, no residía permanentemente en la persona, sino que era eventual, ¿verdad? En oportunidades eran investidos del poder de Dios, de la presencia de Dios, y con ese poder, con ese investimiento temporal, hacían grandes proezas para Dios. En el caso de los jueces, ¿no? Entonces los jueces fueron consejeros, fueron libertadores, fueron caudillos militares, fueron líderes del pueblo de Israel en su tiempo. Pueden ser vistos como un antecedente del perfecto libertador, Cristo Jesús. En todos estos ministerios del Antiguo Testamento nosotros podemos ver una imagen de Cristo, ¿verdad?, que ya Cristo ejerce el ministerio perfecto, de acuerdo a las Escrituras. Tenemos entonces, siguiendo al profeta, ¿verdad? De los profetas ya conocemos un poquito más, pero es importante señalar que los profetas no solamente predecían, sino que también se encargaban de exhortar y alentar al pueblo, ¿verdad? A veces tenemos la idea que un profeta es solamente uno que predice, pero en la Biblia
Más que predecir, los profetas se encargaban de exhortar al pueblo para servir a Dios, para vivir una vida santa. Entonces, la predicción era una parte mínima del ministerio profético, ¿no? Y su mayor tarea era la predicación, con un mensaje de exhortación, un mensaje de advertencia de los peligros del pecado, de los peligros de la idolatría, de los peligros de apartarse de Dios. Entonces, como sabemos, eran hombres de gran fe y oración, hombres metidos con Dios, ¿verdad? Se caracterizaban por llevar una vida santa, sufrían persecuciones y rigores de las necesidades materiales, y llevaban generalmente una vida apartada del resto de la población, eran especie de ermitaños, ascetas como Elías, ¿verdad? También tenemos el caso de Eliseo, ¿no? Que salió de su vida cómoda que él tenía para luego ser un profeta itinerante. Y así la mayoría de los profetas sufrió, ¿no? Como nos muestra la palabra del Señor. Algunas veces cumplían una labor misionera, ¿no? Les tocaba ir a otras naciones a anunciar el mensaje de Dios, como en el caso de Jonás, ¿verdad? Que nos muestra la palabra del Señor, que fue enviado a Nínive. Entonces, pero hubo otros profetas también que no hay libros en la escritura con su nombre como tal, sino que fueron profetas desconocidos o de bajo perfil, ¿no? Pero que también ejercieron su labor profética en el pueblo de Dios. Sin embargo, no quedó un libro con su nombre, porque no fueron personas de renombre. Sin embargo, no quiere decir que no hayan sido siervos de Dios consagrados y personas importantes para la historia del pueblo de Dios. Entonces, el profeta es uno de los oficios de Cristo, ¿no? De acuerdo a la teología, hay tres oficios principales de Cristo: profeta, sacerdote y rey. Y el profeta es uno de ellos. Entonces Jesús es el profeta por excelencia, por supuesto, ¿verdad? Y el profeta perfecto, el que representa plenamente este ministerio profético. Más dice la palabra del Señor que el Espíritu de Cristo es el Espíritu de la profecía. El Espíritu del Señor es el Espíritu que estaba en los profetas. Interesante, ¿verdad? Ya estamos casi terminando, hermano. Venimos al sacerdote, a otro tipo ministerial muy importante en el Antiguo Testamento. El sacerdote, como sabemos, era el que se encargaba de mediar entre Dios y los hombres, se encargaba de presentar los sacrificios, se encargaba de dirigir al pueblo en los ritos, los rituales que se hacían, ceremoniales religiosos. Su principal oficio era el de mediador entre el pueblo y Dios. Y es interesante que al sacerdote se le demandaban altas normas de santidad personal y familiar, ¿verdad? Era al sacerdote al que más se le exigía en cuanto a la vida familiar. Inclusive se determinaba con quién tenía que casarse. El sacerdote no se podía casar con cualquier mujer, debía casarse con una mujer virgen y debía mantener su hogar en una santidad estricta. Entonces esto también se puede comparar con las demandas del ministerio en las epístolas pastorales, ¿verdad? Lo que dice el apóstol Pablo sobre los requisitos de obispos y diáconos. Entonces ahí se puede hacer una comparación, ¿no? Entre lo que era el sacerdote como un hombre consagrado, como un hombre que se le exigía una alta norma de santidad, y lo que es en el ministerio cristiano en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces el sacerdote representa muy bien lo que es el ministerio ya en el tiempo de la gracia, el ministerio del Espíritu Santo, ¿verdad? Lo maravilloso, hermano, lo importante es que estos hombres, todos estos que hemos mencionado, todos estos oficios, ¿verdad?
aunque eran hombres dedicados y consagrados a Dios, no tenían la presencia del Espíritu Santo interiormente como la tenemos nosotros. Entonces nosotros tenemos un privilegio mayor como ministros de Dios, como lo dice el apóstol Pablo, ¿no? Que aquel era el ministerio de la letra, el ministerio que era, diríamos, en figura, ¿no? Y que era un ministerio glorioso, pero ahora el ministerio cristiano es más glorioso aún por esa manifestación de Dios en nosotros, por esa presencia permanente del Espíritu y porque nosotros hemos recibido, ¿verdad?, esa revelación completa, el propósito de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Continuamos, hermanos. Tenemos el rey, ¿no? También fue una figura muy importante en el Antiguo Testamento, gobernante político de la nación, líder, caudillo militar, se encargaba de impartir justicia, ejemplo de conducta para el pueblo. David es tipo del rey mesiánico eterno de Jesús, ¿verdad? David es figura, es tipo de Cristo como rey. Como he dicho, es uno de los oficios de Cristo, el de rey, ¿verdad? Nuestro rey eterno, nuestro rey perfecto, el rey en cuyo reino nosotros estamos, el reino de Dios. Y esa es como anuncia o como prefigura el oficio de rey al ministerio cristiano. Bueno, dice que nosotros somos un reino de reyes y sacerdotes, ¿verdad? Reyes, hermanos, en el sentido de que Dios nos ha dado una autoridad, nos ha dado un gobierno, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor que nos ha sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales, esto es, en lugares de autoridad y de gobierno. Por supuesto, va a haber un cumplimiento escatológico del reino de Dios, como lo vamos a ver en la próxima semana que vamos a estudiar ese tema. Pero en ese cumplimiento escatológico del reino de Dios, ¿verdad?, se va a dar diríamos, una realización completa de ese llamado de Dios a nosotros para ser gobernantes también juntamente con Cristo Jesús. Entonces vamos a ver, creo que hasta ahí nos llega, que teníamos otra diapositiva que es la de sabios. A ver, aquí está. Sabio, ¿verdad? Es el último que vamos a ver. En el Antiguo Testamento un sabio tenía la labor de la consejería y la enseñanza. Salomón es un ejemplo de la manifestación de la sabiduría. El trabajo del sabio es muy exaltado en los libros de sabiduría, en los libros sapienciales. Inclusive el escritor de Eclesiastés se pregunta, ¿quién como el sabio? ¿Quién como el sabio? Entonces es un personaje una figura muy importante del Antiguo Testamento, el sabio. Están desde la antigüedad. La sabiduría es una impartición de la gracia de Dios. A mí siempre me ha gustado, hermanos, y ya con esto quiero terminar, un pasaje en Eclesiastés donde Salomón narra, y lo voy a leer, son unos pocos versículos. Eclesiastés capítulo 9, versículo 13 en adelante, dice: también vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande, una pequeña ciudad y pocos hombres en ella, y viene contra ella un gran rey y la asedia, y levanta contra ella grandes baluartes, y se halla en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra la ciudad con su sabiduría, y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. Qué interesante la historia que cuenta
Salomón. Quizás fue una historia real, ¿no? Quizá la vivió hasta el mismo rey Salomón en carne propia, en su experiencia como rey, ¿no? Dice que había una ciudad y vino contra ella un ejército enemigo, un rey enemigo, levantó baluartes, es decir, eh, eh, cosas para tratar de penetrar la ciudad, ¿no? Y ya estaban todos abrumados porque estaban rodeados y no sabían cómo librarse. Nadie podía darle una solución, un consejo al rey, hasta que vino un hombre sabio que era pobre, que era insignificante, y ese hombre sabio dice que fue el que libró la ciudad con su consejo, con su estrategia. Dice, nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Interesante, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos anuncia este ministerio de sabio en el Antiguo Testamento, hermano? Bueno, la sabiduría también es un elemento importantísimo en el ministerio cristiano y nosotros estamos llamados a ser sabios y prudentes, como dijo Cristo Jesús en nuestro ministerio. Y como ministros tenemos que pedirle sabiduría a Dios, ¿verdad? La sabiduría espiritual, para que nosotros podamos hacer todas las cosas con prudencia, de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, todos estos ministerios o tipos ministeriales del Antiguo Testamento, hermano, en su conjunto, pudiéramos decir que el ministro cristiano tiene algo incorporado de cada uno de estos, ¿verdad? Sabiduría, santidad, capacidad para la enseñanza, para juzgar, debe tener discernimiento espiritual para el juicio, ¿verdad? Para impartir justicia. El ministro tiene que ser imparcial en la administración de la disciplina, de la justicia. Entonces, todo esto del Antiguo Testamento, hermano, ahí nosotros podemos encontrar enseñanza para nuestro ministerio cristiano, el ministerio al que Dios nos ha llamado. Entonces es realmente un tema maravilloso, un tema importante. Yo espero que cada uno en su exposición haya sido edificado, ¿no?, con este tema tan especial que hemos tenido. Entonces, hermanos, sin más, Dios les bendiga. Yo voy a estar pasándole otro video con la clase de esta tercera semana. Esto fue solamente un repaso a la clase anterior.